Hola, les vamos a presentar el tema de pensamiento, lenguaje y representación. Los integrantes somos Kaori Díaz. Alfonso Leiva. Y Margarita Padilla. Pensamiento. El pensamiento y el lenguaje no son lo mismo, ya que el pensamiento engloba la capacidad de tener ideas y de inferir ideas nuevas a partir de antiguas. Existen 4 trastornos graves del pensamiento: la esquizofrenia, la depresión, la manía y los estados de ansiedad. El análisis de una enfermedad requiere delimitar bien los síntomas y los signos. Un trastorno mental se caracteriza según su evolución natural y se puede definir considerando lo siguiente: A, la respuesta a un tratamiento específico; B, la anatomía patológica; C, la causalidad. El diagnóstico se basa en 2 factores además. Uno, en un agente causal de forma o de causa genética, una infección bacteriana o vírica, toxinas, tumores o estrés, y la patogenia, que en la mayoría de las enfermedades mentales no se ha determinado con certeza. Las enfermedades psiquiátricas se clasificaron según los sistemas mentales afectados, por lo que las enfermedades se clasifican en trastornos de la cognición, como la esquizofrenia y el delirio; trastornos del estado de ánimo, como los trastornos afectivos y estados de ansiedad; trastornos del aprendizaje, la memoria y la inteligencia, como el retraso mental y la demencia; y los trastornos del comportamiento social, como los trastornos de la personalidad. Vamos a considerar un ejemplo de un trastorno de la cognición, que es la esquizofrenia. Se refiere a la fragmentación o escisión de la mente. Los procesos cognitivos están separados de la voluntad, el comportamiento y la emoción. Se caracteriza por episodios psicóticos. El primer episodio psicótico generalmente va precedido de signos prodrómicos, como el aislamiento social, el retraimiento, el deterioro del funcionamiento habitual, conductas e ideas extrañas, abandono de la higiene personal, afecto aplanado. Al pródromo le siguen uno o más episodios psicóticos que pueden consistir en la pérdida de la realidad, acompañada de delirios, alucinaciones importantes, pensamiento alterado o incoherente, alteración de la memoria y, en ocasiones, confusión. En base a estos criterios y a ciertas diferencias, la esquizofrenia se ha dividido en paranoide, en la persecución, en donde se predomina el delirio sistemático de persecución. También se puede clasificar en catatónica o de persecución, como dijimos. Con referencia a la etiología de la esquizofrenia, y siendo una enfermedad poligénica por una combinación de polimorfismos alélicos en el contexto de un sustrato genético específico, se ha encontrado que puede deberse a una alteración genética. Se podría confirmar que existe una interacción entre las vías mesolímbica y mesocortical. Asimismo, los trastornos pueden probablemente producirse también por interferencia con varios sistemas transmisores que actúan en paralelo o en combinación con la dopamina, por lo que existen grupos de fármacos que han resultado útiles en el tratamiento de la esquizofrenia, como son los antipsicóticos. Con respecto al lenguaje, entendemos que es un sistema que permite que las personas se comuniquen a través de una ilimitada combinación de ideas, mediante una corriente muy estructurada de sonidos, fundamentada en circuitos nerviosos de gran complejidad. El diseño del lenguaje está basado en 2 componentes, la palabra y la gramática. La gramática está compuesta por 3 componentes principales, que son la morfología, la sintaxis y la fonología. Las bases neurales de la conducta verbal son hablar, comprender el lenguaje, leer y escribir. La categoría más importante de trastornos del lenguaje es la afasia, que se define como una alteración básica de la comprensión o la producción del habla con significado debido a daño cerebral. El hemisferio derecho está implicado en organizar una narración, en la selección y unión de elementos, en el control y reconocimiento de la prosodia, el ritmo, el énfasis y el tono de voz. La afasia de Broca es un daño localizado en una región de la zona inferior del lóbulo frontal izquierdo. Afecta la capacidad de hablar, que es un daño caracterizado por una habla lenta, con esfuerzo y no fluida. Las lesiones del área de Broca y sus alrededores producen 3 déficits lingüísticos principales: la gramaticalidad,
la anomia y las dificultades de articulación. La apraxia del habla no es una afasia, es un deterioro de la capacidad para programar los movimientos de la lengua, labios y garganta que se requieren para producir los sonidos del habla. Las características principales de la afasia de Wernicke son comprensión deficiente del habla y producción del lenguaje carente de significado. La afasia de Wernicke se produce como resultado de la lesión de las estructuras del lóbulo temporal y consiste en varios déficits, como capacidades alteradas, incluyendo el reconocimiento de las palabras habladas, la comprensión del significado de las palabras y la capacidad para convertir los pensamientos en palabras. La afasia transcortical sensorial se debe a una lesión del área posterior del lenguaje, en la que el paciente puede repetir lo que otros le dicen, pero no puede comprender el significado de las palabras. La afasia de conducción es un síndrome provocado por una lesión del lóbulo parietal inferior. Se caracteriza por una habla fluida y con significado, comprensión relativamente buena, pero logrando una repetición muy deficiente. Los pacientes con afasia transcortical motora no hablan con fluidez, pero pueden repetir incluso frases muy largas. Tres grandes sistemas son los que interaccionan íntimamente en la percepción y la producción del lenguaje. El sistema de ejecución del lenguaje, formado por las áreas del lenguaje de Broca y Wernicke, el que analiza las señales auditivas de entrada de manera que se activa el conocimiento conceptual al tiempo que se asegura la construcción de fonemas y la parte gramatical, así como el control de la articulación. El sistema de mediación, que rodea el sistema de ejecución, está formado por numerosas regiones separadas a las cortezas asociativas temporal, parietal y frontal. El tercer sistema es conceptual. Es un conjunto de semántica. La representación nos indica que el lenguaje no consiste solo en hablar, sino en una razón de expresar lo que se tiene que decir. Escuchar no es oír. La comprensión del habla comienza en el sistema auditivo, que detecta y analiza los sonidos. Reconocer palabras es una cosa y comprenderlas entendiendo su significado es otra. Reconocer una palabra hablada es una tarea perceptiva compleja, basada en los recuerdos de secuencia de sonidos. Las palabras se refieren a objetos, acciones o relaciones que se dan en el entorno. El significado de las palabras se define por determinados recuerdos asociados con ella. En el cerebro se tienen dos tipos de entradas, auditivas y visuales. Al escuchar una palabra conocida y entender su significado, se ha de reconocer la secuencia de sonidos que constituyen la palabra. Después se activan los recuerdos que constituyen el significado de la palabra. Se cree que cuando el área de Wernicke se conecta con los circuitos neurales que contienen estos recuerdos. Pensar en palabras probablemente implica una comunicación doble en la dirección entre las áreas del lenguaje y la corteza asociativa circundante. El lenguaje de señas, así como el lenguaje auditivo y escrito, parecen residir básicamente en el hemisferio izquierdo en lo que se refiere a comprensión y expresión. En personas bilingües, los datos sugieren que el primer y segundo idioma comparten las mismas regiones cerebrales. La lectura y la escritura se relacionan estrechamente con la escucha y el habla, y las capacidades del lenguaje oral y escrito tienen muchos mecanismos cerebrales en común. Sin embargo, el análisis perceptivo de los objetos y el de las palabras requieren distintos mecanismos cerebrales. Para las personas que pueden oír, la comprensión del lenguaje escrito depende del conocimiento previo del lenguaje hablado. El reconocimiento de objetos implica varios tipos de diferentes de claves: profundidad, color, luminosidad y sombra. Por otro lado, el reconocimiento de palabras escritas conlleva a la detección de características específicas como bordes, longitudes, ángulos, y son analizadas por la corteza extrastriada. La percepción de objetos es más redundante. El reconocimiento visual de palabras, notas musicales y otros símbolos implica tipos de similares de análisis perceptivo. La capacidad de lectura y escritura de las personas con afasia casi siempre es similar a su capacidad de comprensión del habla y de la misma. La lectura implica al menos dos procesos distintos: reconocer la palabra con un todo y pronunciar cada una de sus letras. Dislexia significa lectura defectuosa, y las dislexias adquiridas son aquellas causadas por lesiones cerebrales de personas que ya saben leer y de las que existen varios tipos.
Las de desarrollo se refieren a la dificultad de la lectura que se manifiesta cuando los niños están aprendiendo a leer. La escritura parece estar organizada en el hemisferio dominante por el lenguaje, principalmente el izquierdo, e implica más de un procesamiento. El primero se encuentra relacionado con la audición y el segundo con transcribir la imagen del aspecto que presenta una palabra particular y es la copia de una imagen visual mental. El tercero implica memorizar secuencias y el cuarto es un modo de entrañar recuerdos motores memorizando secuencias de las palabras que no son conocidas. Ciertas lesiones cerebrales en adultos pueden causar alexia, que es una alteración de la capacidad de leer, o agrafía, una alteración de la capacidad para escribir. Un trastorno de escritura implica dificultades de control motor y otro trastorno implica problemas de la capacidad para deletrear palabras. El daño cerebral puede alterar el proceso relacionado con la audición, causando déficit conocido como disgrafia fonológica, y la disgrafia ortográfica es contraria al déficit anterior y consiste en un trastorno de la escritura que se basa en aspectos visuales. Los trastornos del aprendizaje afectan específicamente al lenguaje, las cuales son llamadas dislexias del desarrollo y sugieren la implicación de un cambio de componente genético. Los niños con dislexia tienden a presentar una marcada dificultad para escribir, ya que manifiestan un deficiente organización espacial de las letras y un insuficiente desarrollo gramatical. Bien, con esto terminamos nuestra exposición y les mostramos las referencias. Muchas gracias.